No, eso sí me parece absolutamente absurdo, ¿no? A ver, está grabando, vamos a empezar. ¿Qué tal, amigos? Estamos en otro episodio de Plaza Tomada. Tienen que darle clic al botón de seguir, que está en una esquina que siempre me olvido. Y bueno, nos acompaña Hugo Coya. Muchas gracias, Hugo, por recibirnos. No, gracias a ti, Eduardo, por la entrevista. Encantado de conversar contigo. Estamos en la oficina de Hugo, porque Hugo está metido en el mundo de la televisión, como saben. Es periodista, escritor. Yo lo conozco hace años y desarrolla un género que a mí me gusta mucho. Esto es la novela histórica. Es un fanático de Stefan Zweig. Me leo las biografías de María Antonieta, Fouché, María Estuardo. Y bueno, a Hugo lo leí en el primero, el primero fue Estación Final, ¿no? Correcto. Ese fue tu primer libro. Ese fue mi primer libro. Y después el de Vaticano, Polvo en el Viento. Correcto. De ahí vino el de Vaticano, que es la historia de este narcotraficante, que es en realidad, ambos libros son de no ficción, ¿no? Sí. ¿No? Están basados totalmente en hechos reales. En el caso de Estación Final fue una investigación de 5 años. En el caso de Vaticano, de casi 3, tuve la oportunidad de entrevistarlo en la cárcel. Pasé casi 2 años yendo todos los domingos de visita de familiares y pude entrevistarlo, pero además no solo entrevistarlo, sino conocer toda la rutina dentro de la cárcel. O sea, pude compartir con él y con varios presos, especialmente aquellos condenados por narcotráfico, cómo era su rutina, cómo era el sistema de la comida, y todas las cosas terribles que pasan en la cárcel, pero también las cosas increíbles que por lo menos para nosotros que no hemos tenido la desventura de que se vive pues en una cárcel, conocer, ¿no? Por ejemplo, que alguien como Vaticano, o sea, como Demetrio Limonier, tuviera un personal trainer. Así. Eso me llamó la atención, ¿no? ¿Ya murió ya? No, él ya cumplió su condena, la cumplió, ya está, digamos, lo que formalmente se llama reinsertado en la sociedad, y pasó 22 años en la cárcel. ¿Lo has vuelto a ver? Me encontré con él hace algunos años en una calle en Miraflores. ¿De casualidad? De casualidad. Conversamos, él ya había leído el libro, habían cosas que no le gustaron de lo que yo dije, algunas cosas sí le llamaron la atención. ¿Él no vio el borrador antes? No, yo nunca muestro el borrador antes a nadie, salvo los editores, que evidentemente ven. ¿Cómo es eso cuando haces un libro, un personaje histórico o un personaje, en este caso, lo que se llama literatura y no ficción? Y para poner un poco en contexto, Demetrio Limonier Chávez Peñarrera, ¿no? Correcto, más conocido como Vaticano. Era un narco famoso, recordarán en el juicio a Montesinos, es el que iba a acusar a Montesinos, y cuando fue nuevamente a la audiencia, el hombre no sabía ni dónde estaba parado. Correcto. Demetrio Limonier Chávez Peñarrera fue considerado a fines de la década de los 80, principios de los 90, como el mayor narcotraficante del Perú. Su nombre figuraba entre los más buscados por la DEA, por la CIA, las Fuerzas Armadas peruanas, las Fuerzas Armadas colombianas y las policías de ambos países. Entonces era una figura muy enigmática, muy controversial. Y cuando fue capturado en Colombia, en realidad, porque acá se escabullía, como tenía varias alianzas entre las Fuerzas Armadas, algunos militares de la zona, entre autoridades. Se habla de su relación con Vladimiro Montesinos, que yo reflejo en el libro. Una relación hasta medio homoerótica en algún momento. Sí, bueno, según testimonio de él,
en algún momento, en alguna borrachera, ¿no? O sea, en una de las tantas fiestas que daba Vaticano, donde además gastaba ríos de dinero, ¿no? Llevaba vedettes desde Lima, llevaba orquestas, de estas que muy populares, ¿no? Artistas muy conocidos. Montesinos se reúne con él y según Vaticano tiene una aproximación en medio de esta borrachera que a él asegura fue un intento de tener algún tipo de relación homoerótica, ¿no? ¿Y no te da miedo investigar o meterte en la vida de narcos? Porque son gente brava, ¿no? A ver, yo tuve la oportunidad, ¿cómo llego a Vaticano? Que eso yo creo que sería, ¿no? No es que yo lo busco, sino es Vaticano me busca. Ajá. ¿Correcto? Yo había publicado Estación Final. Estación Final había tenido una repercusión, una reproducción importante, había varios reportajes. Y un día, yo trabajaba en ese momento en América Televisión, era directivo periodístico, uno de los directores periodísticos, y recibo una llamada de un abogado. Y entonces me dice, mire, tengo el encargo de mi cliente que quiere reunirse con usted porque quiere que cuente su historia. ¿No te dijo quién era todavía? Claro. Entonces le dije, mire, yo no trabajo por encargo, no es mi trabajo, yo soy un periodista y además hay un tema de compromiso con la verdad, evidentemente. Entonces, no, pero él quisiera que por lo menos escuchara su historia. No que se comprometiera, pero por lo menos que escuchara su historia. Entonces le digo, ¿y cómo se llama su cliente? Demetrio Limonier Chávez Peñarrera. Y honestamente, te digo, Eduardo, yo en ese momento dije, ¿qué? Bueno, ¿quién es? No entiendo. Además, si quiere que venga a mi oficina, ya me parecía lo correcto. Él es el que me está buscando. Es que él no puede porque está encarcelado. Así. Entonces, esa fue la primera sorpresa, ¿no? Encarcelado, o sea, es un preso. Y porque, bueno, se ha sido condenado por traición a la patria, pero le han cambiado su condena y ahora está por narcotráfico. Así, qué interesante, traición a la patria, ¿no? Es cadena perpetua. Y me dice, pero todo el mundo lo conoce como Vaticano. Y ahí en ese momento se despertó mi apetito. Obviamente dije, por lo menos la curiosidad, tengo que ir a escuchar a este hombre que quiere hablar conmigo, porque además Vaticano no había hablado durante décadas, desde ese episodio que justo mencionas tú, que mencionaste hace unos instantes, de que él aparece en el juicio, acusa a Montesinos y luego en la siguiente audiencia era otra persona, no sabía ni su nombre y ese tipo de cosas. Le habían dado un cóctel de pastillas, según dicen, por Sigifredo Luza, que todavía está vivo. Y allí justamente ese tipo de curiosidad, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Realmente tenía vínculos con Montesinos? O sea, comienzan a despertarse una serie de preguntas en mí. Claro, que este es asesor Luza, por cierto, Sigifredo, un famoso psiquiatra que había sido acusado de un crimen hace años, había asesinado a Faruk Wan, es un claro, claro, entonces había muchas cosas ahí en la biografía de Vaticano que se volvían especialmente atractivas e interesantes. Aparte de los 80 son las épocas de los grandes narcos, claro, Mosca Loca. Claro, exactamente. Entonces era un poco como el sucesor de Mosca Loca, que era otro de los grandes narcos de la época, y era finales de los 80, principalmente. Además, si recuerdas, y el público lo recordará muy bien, estaba muy vinculado con las actrices, con las vedettes, con las Miss Perú, o sea, muy vinculado a la farándula, aparecía en las revistas de sociales, en todas estas revistas donde ponían pues así las grandes fiestas, iba a los mejores restaurantes de Lima. Tú has sido en la literatura no ficción, digamos, has estado en la primera etapa de esta literatura de narcos que hay bastante en el periodismo, porque después salió El Patrón, La Reina del Sur y todo y hay producción de series. Correcto, exactamente. Entonces,
eso me permitió ahondar, ir, y fui a visitarlo y comencé a enterarme más, y le dije, puedo escribir yo su historia, pero no es una biografía. Yo no hago biografía, digamos, en el sentido que no va a ser una biografía de parte. Yo voy a entrevistar a sus amigos, a sus enemigos, a la policía, a los militares y todo. Y entrevisté en total a 78 personas, tanto del Perú, de Colombia, de Estados Unidos. Revisé documentos desclasificados y pude reconstruir la historia. Y tienes razón, en ese momento no había, porque lógicamente todos los peligros que eso conlleva, o sea, escribir sobre narcos no es fácil, pero fuera de eso, porque hay mucho mito, muchas mentiras, muchas cosas que no se dicen, archivos secretos, todo eso. Y el libro fue especialmente bien acogido por el público en su momento, salió en el 2011 y fue el segundo libro más vendido en la feria de Ricardo Palma, me acuerdo, pero además la edición se agotó, tuvimos que sacar una nueva edición. Esta la película. Y ya ha habido propuestas para poder convertirlo en una producción audiovisual, una película, una serie. Me dices, soy el director de Sicario. Bueno, tienes este talento para encontrar, bueno, acá fue un golpe de suerte también, me has hecho acordar cuando Mario Poggi llega a la redacción de Caretas a confesar el crimen, sí, a Jorge Salazar, ¿no? Sí. Y no sabía, y lo fue a corretear a la calle, oye, regresa. Pero sí tienes, creo que esa sensibilidad del periodista de encontrar la historia. Y así llegamos a esta novela, que es tu último libro que has presentado, El espía continental, les voy a poner una foto ahí, Jacobo Hurwitz. Así se dice, ¿no? Sí, correcto. Un peruano, un personajazo. ¿Cómo lo descubres y qué te impresiona de él? Ya, en realidad lo descubro porque yo estaba investigando sobre... A mí me gusta, como tú sabes, poner peruanos en la historia universal, los grandes hechos de la historia, ¿no? Y en este caso yo estaba investigando acerca de la última persona fusilada en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial. Ya. Ludovico Hurwitz y Sender, su hermano. ¿Ya? Eso no sale. ¿Ya? Acá no sale. No, porque entonces te cuento cómo. Entonces voy y me reúno con Anita Hurwitz, con quien me pongo en contacto y que me dice, es mi tío. Y entonces le digo, bueno, puedo ir a visitarte a tu casa para que me cuentes la historia. Anita es una persona encantadora, una persona que además muy escrupulosa, había guardado recortes, fotos, cosas. Entonces, mientras que me va contando la historia del tío, me dice, pero yo creo que honestamente la historia más interesante es la de mi papá. Y claro, yo en ese momento mi primera reacción, Eduardo, fue, bueno, de un poco de desconfianza, ¿no? Claro. Todos queremos que nuestros padres sean grandes héroes y personas maravillosas, extraordinarias. Y digo, bueno, a ver, cuéntame, pero estoy como diciendo, ¿a qué horas termina, no? Y comienza a contarme la historia, y me comienza a contar la historia, esto de que se había ido a México, que había sido deportado, de todos sus vínculos políticos, todo eso. Yo le digo, ¿pero tienes alguna evidencia de eso? Porque yo estaba, o sea, me puse a googlear la primera y casi no había nada. Y me dice, bueno, me sacó unos recortes y todo. Entonces me pareció excitante, ¿no? Una gran historia, pero yo lo que hice en el momento dije, voy a contar la historia de los dos. De Ludovico, del hermano, y de Jacobo en uno solo. Y había hecho una cosa tipo 500, 600 páginas, un tomo, ¿no? Y se le envió al editorial Planeta, que es mi casa editora, ¿no? De hace varios años, he publicado varios libros con él. Y la directora de Editorial Planeta en Perú, María Fernanda Castillo, lo lee, a las 3 semanas me llama y me dice, me encantó, ¿me autorizas a enviar tu libro, en ese momento todavía no se había publicado, sino tu texto a otras filiales de Planeta? Y le envió.
Pero por supuesto me interesa que el libro viaje, ¿no? Y al mes y medio me llama Gabriel Sandoval, el director de Planeta México. Me dice, Hugo, me encantó, pero me interesa, por el público mexicano especialmente, la historia del peruano, pero en México. Claro. Y ahí tengo que agarrar y tomar una decisión y dividir el libro. Entonces, ese libro en realidad tiene su hermano, literalmente, no solo figurativamente ni literariamente, sino su hermano, que es el último en la torre. Claro. Entonces, pero acá ya, a diferencia de tus otros libros que tienen bastante carga periodística, hay una parte novelada de ficción. Correcto. Digamos, entonces has reconstruido la historia novelada. Para poner contexto, si no lo han leído, Jacobo Hurwitz es un hombre político de izquierdas que era como el agente, y esto, bueno, Hugo lo sabrá, tienen que leer el libro, era como el espía continental, era el agente Stalin en América Latina. Correcto. O sea, además acusado de estar detrás de una conspiración internacional para intentar asesinar al presidente de México, Pascual Ortiz Rubio. Claro, el día de la toma de mando. Correcto, el día que juramenta, o sea, como le llaman los mexicanos, la protesta, ya, el día que juramenta Pascual Ortiz Rubio, en medio de unas elecciones bastante discutibles, que se había denunciado fraude y todo, una persona le dispara varios balazos al auto y lo hiere y le afecta en las cuerdas vocales. Con lo cual Pascual Ortiz Rubio, que además era una figura mediocre, había llegado en realidad por una serie de acuerdos debajo de la mesa entre los que detentaban el poder en ese momento. De carambola. Claro, que eran estos militares que venían de la Revolución Mexicana, se ponen de acuerdo para que él, pero en realidad eran otros los que decidían, y ese hombre primero se convierte literalmente en un mudo. Claro. Imagínate un político que pierde el habla. O sea, algunos dicen, el mejor presidente porque no habla y no dice barbaridades, pero le quitas esa herramienta que tiene el político, la palabra. Claro, porque aparte cuando quería hablar lo hacía de manera patética. Correcto, poco a poco comienza a recuperar el habla. No quiero hacer ese spoiler para los que quieran leer el libro, pero comienza a hablar y hablaba muy mal. Le quedan secuelas, pero eso se convierte en una especie de Darth Vader, así, ¿no? O sea, si antes era un mediocre, esta vez comienza a transformar en un tipo que quiere venganza, revancha, ¿no? Y una de sus víctimas mayores es este peruano que vive exiliado en México en ese momento. ¿Y por qué lo vinculan a Jacobo Hurwitz con el complot, con el crimen? Por varias razones. Primero, porque era exiliado en ese momento, había un grupo de eso, porque él era un comunista vinculado a Frida Kahlo, a Diego Rivera y algunas de las figuras más importantes de la izquierda mexicana de esa época, y además porque el presidente se había convencido, y su gente que estaba alrededor, de que no podía haber sido una sola persona que hubiera cometido un intento de asesinato. Tiene que haber una conspiración, y además el ego del presidente. Solo un pobre diablo es el que me han disparado y por eso estoy así. No, esto tiene que ser una conspiración internacional. Tal Daniel Flores. Correcto. Entonces, además, un fanático ultracatólico que era todo menos comunista. Claro, porque eran ateos. Claro. Entonces, que además en esa creencia de este Daniel Flores, de que si mataban al ganador de las elecciones y al que acababa de juramentar o protestar como le llamaban mexicanos, iba a asumir el que había perdido las elecciones, Vasconcelos. Eso es imposible, en ninguna, no había manera. El otro perdió la elección. Claro. Entonces, y Vasconcelos sí le iba a dar una protección a la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a llegar un poquito a eso, pero para no contarles si fue una conspiración o no, tienen que leer el libro. Pero si hay, me has hecho acordar la importancia del oratorio, del político. ¿Llegaste a ver la película El discurso del rey? Sí, por supuesto. ¿No? Como el rey tuvo que
prepararse porque era tartamudo y no podía declararle la guerra a Alemania siendo tartamudo. Sí. Pero bueno, pero Jacobo Grubich no siempre fue comunista, él era aprista. Correcto. Y era amigo de Ayala Torre. Por supuesto, y de hecho se conocieron en la Universidad de San Marcos, o sea, estudiando Derecho. Jacobo era originalmente el candidato a la Federación de Estudiantes y él declina porque era tal la devoción que él le tenía a Ayala Torre en su momento, que considera que Ayala de la Torre merecía ser el candidato y de alguna manera contribuye decisivamente a darle este primer impulso a la carrera política de Ayala, ¿no? ¿Pero por qué se decepciona después de Ayala Torre? Porque después, cuando ya está en México, exiliado con otro grupo de apristas que estaban ahí desterrados, ¿no? Ayala de la Torre decide postular y convalidar las elecciones en el momento que de alguna manera daban respaldo al régimen. Entonces, y además lo había hecho imponiendo su condición de que él sería el candidato. Esta decisión inconsulta lo lleva a romper, no solo por cuestión, ya había habido un paulatino quiebre, digamos, con respecto a las posiciones que Ayala de la Torre y los apristas que se habían quedado que estaban en el Perú, los apristas, no solo porque Ayala de la Torre tampoco estaba en ese momento necesariamente en el Perú, pero con la otra línea, ¿no? Con la otra línea. La famosa escopeta de dos cañones. Sí. Dime, ¿y la investigación ha sido en base a los documentos que te pasó la hija o has tenido que revisar? No, eso ha sido el punto inicial, pero no el único. Yo como periodista nunca me quedo con una sola fuente, he tenido que recurrir a archivos, he hecho varias entrevistas, no solo en el Perú, en México. De hecho, en México, que tienen una gran tradición de preservación de la memoria, de los archivos, de los documentos, personas que lo conocieron, porque Jacobo Grubich vivió muchísimos años, ¿no? Y regresó al Perú, tuvo en momentos muy importantes también en la década de los 50, los 60, Pero en México te han ayudado, todo normal. Muchísimo, sí, por supuesto, gran parte. Entonces, todo eso me permitió reconstruir la historia. Y no quiero dejar de responder algo que me preguntaste hace un instante. ¿Por qué una novela y cuánto de realidad hay? Claro. Yo podría, si tuviera que darte un porcentaje, un 90 o 95% de los hechos son hechos reales. ¿Por qué utilizo el término novela en un libro de no ficción? Y eso tiene que ver porque había algunos espacios, digamos, en blanco o algunas cosas que yo no tenía una segunda fuente. Y tú sabes, como periodista, que siempre hay que contrastar. Entonces, tenía una primera versión, pero dada la distancia provocada por el tiempo y la pérdida de las memorias y esas cosas, había posibilidad de que eso... Entonces yo dije, por ejemplo, ¿qué pensaban algunos de los personajes en determinados hechos? Los hechos ocurrieron, tal y cual. Claro, es interesante, hay varias cosas todavía que vamos a hablar sobre el libro, ya no mucho tampoco, para no hacer mucho tiempo. Me gusta el apodo que le ponen, no sé si lo pone Stalin, martillo sobre el hierro. Me parece que porque el hombre estuvo preso en una prisión horrible, espantosa, sí, ¿no? Las Islas Marías. Ultramar, digamos. Claro, Islas Marías, que era para los peruanos que vean esto, era como el frontón en su época, ¿no? Y resistió las torturas, no habló, cayó, apoyó a los compañeros y fue un militante, incluso entrar a la guerra mundial. Y, claro. O sea, fue realmente un hombre de hierro. Claro, pero fuera de todo eso, Martillo sobre el hierro tiene origen en el poema que le hace
directamente cuando se muere Mariátegui. Hay una parte donde él, y será martillo sobre el hierro, entonces él lo repetía además con mucha frecuencia, entonces se convierte en una especie de alias. O sea, martillo sobre el hierro, porque además eso significaba una persona con un gran temple, con una gran vocación, claro. Y que además, dicho de paso, fiel a su biografía, nunca cambió su línea política, siempre equivocada o no. Tú puedes no estar de acuerdo con la línea moscovita, nosotros podemos saber ahora todas las barbaridades que hizo Stanley y todas las cosas que ocurrieron, pero él nunca dejó de seguir esa línea. Hombre del partido, digamos. Hombre del partido, convencido totalmente, algo que además llama la atención en este 2024, claro, donde la gente cambia de partido como de camisa, ¿no? No, la gente ya no tiene ideales, tiene intereses. Porque yo pensé que este era un apodo de Stalin, y entonces cuando entra la Revolución Rusa y empieza la Unión Soviética, la gran literatura rusa se transforma en literatura soviética, ¿no? Correcto, que correcto. Prácticamente toda es de campaña, panfletaria, ¿no? Que también hay cosas buenas. Y hay un libro monumental que es Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovsky. Pero es que yo creo que todo eso puede haber condicionado uno, que él colocase una cosa y la otra. Yo creo que todo pues como una especie de... Sí, y en la historia de levantar estos militantes, que era el protagonista Kafka Gorchain, sufrido toda la vida, sufrido, pero hasta el final, hasta que acabó ciego, siendo un militante. Entonces, un poco Jacobo Hurwitz, que aguantó la discriminación en su propio país, porque también tuvo que aguantar la discriminación a los ciudadanos judíos, ¿no es así? Claro, la sociedad era antisemita y ese antisemitismo, no, yo creo que es el peor, o sea, la discriminación, que muchas veces no es tan expresa o no tan abierta. En el caso de él sí hay algunos episodios, sobre todo que lo vivió de niño, ¿no? Pero incluso la discriminación en varios aspectos, ¿no? Que además se refleja en el libro, no solo con relación a su condición de semita, sino a otros aspectos que se ven y que muestran la radiografía de la época, ¿no? Hay una cosa curiosa. Él en México para con Diego Rivera, el gran muralista, la gran pintora Frida Kahlo, Siqueiros también me parece. Pero en ese grupo, de acuerdo a lo que he visto, leído, paraba León Trotsky, pero acá no lo mencionas. Porque no era o sea, había una relación, pero no era una ¿por qué su relación con Frida y con Diego es mucho más estrecha y mucho más cercana? ¿O era porque Trotsky era el enemigo de Stalin? Correcto. Has dado la respuesta a esto. Pero fuera de todo esto, es que Diego y Frida lo acogen desde el primer momento que él llega. Era un perseguido peruano que llegaba, le ayudan a conseguir trabajo, sus primeros lo acogen en su casa, lo tienen hospedado, o sea, lo adoptan un poco. Entonces, eso genera, a pesar que después hay varias diferencias ideológicas que luego se van a ir ahondando con el paso del tiempo, que mantengan esta relación, este cordón umbilical que no se rompe, ¿no? Ahora, lo que me gusta también es que a través de la biografía, del hilo narrativo de Jacobo Hurwitz, construyes la década del 30 de América Latina. El hombre pasa por Nicaragua, amigo de Sandino. Pero porque él realmente no es gratuito, no es simplemente he decidido hacer una radiografía sino es que realmente este hombre, y como era, pues tenía la orden de Moscú de crear los partidos comunistas en todos estos lugares, era un activista, un militante que iba a estos lugares a crear. Pero acá se cumple esto de que la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, ni mandado a hacer el hombre en un guión, hubiese sido un personaje con una vida tan rocambolesca. Correcto, exactamente. Y reconstruyes una escena en Argentina, en la Semana Trágica, en 1919. Terrible, sí, correcto. Más de 700 muertos. Ahí se trabaja también de historiador. Correcto, y además ahí recurrí, por supuesto, mucho a los historiadores argentinos y
terrible porque muchas de estas personas eran obreros, niños, gente que estaba en sus casas y a las cuales dispararon estas casas precarias, les dispararon y murieron sentados mientras que comían en la mesa. O sea, gente completamente inocente. Una represión brutal porque se perseguía con la excusa de perseguir a los comunistas, también se perseguía a los judíos, se perseguía a los anarquistas y se perseguía a todo aquel que pensara diferente y que fuera sindicalista, que fuera anarquista, o sea, todo a cual se le persiguió, y eso provocó simplemente porque en estos talleres, no voy a contar un poco la historia para que lo lean, pero estos talleres era solo protestar por las terribles condiciones laborales que vivían. Se les pagaba sueldo miserable, se les hacía trabajar muchísimas horas, no se les daba descanso, en fin, y eso provocó la protesta, y los dueños de estos talleres, los talleres de Hacienda, se alían con las fuerzas de la represión y realizan esta terrible matanza que ocurre en Buenos Aires, ¿no? Que es conocida como la Semana Trágica, ¿no? Sí, terrible. Cuando Jacobo Hurwitz está en la prisión de Islas Marías, hace amistad con Felipe Revueltas y eso se... O José Revueltas. José Revueltas. Y eso se desarrolla bastante en el libro, ¿no? Correcto, porque además es el hilo conductor. Sí, es el diálogo mayor, ¿no? Pero hay otro personaje que está allí, que sale ya bastante avanzada la lectura, que yo no sabía este personaje, me puse a ver un poquito unos documentales y un gran personaje, Madre Conchita, que fue una monja acusada de una conspiración política que asesinan a un personaje político. Correcto. Y que además coincidieron, porque era... ¿Y estuvo ahí también en la cárcel? Correcto, porque, o sea, eran las islas, pero en las islas había una sección donde había las mujeres, o sea, convivían, hombres, mujeres, había... No es como tenemos ahora tradicionalmente, pues, los penales de hombres y los de mujeres, y están totalmente separados en un lugar como ese, y más... Era caldo de cultivo de muchas rebeliones y todo, pero todos tenían, o gran parte de ellos tenían el signo de haber tenido algún caso político. Entonces eran los criminales con políticos. ¿Y por qué? Porque esa estrategia era mezclar a los políticos con los criminales para que los criminales se encargaran de la tarea sucia de una pelea. Exacto. Fue una monja. Claro, exacto. No creo que haya más. Una monja que además era inocente, ¿no? Claro, y que desarrolla una relación, ese como el síndrome de Estocolmo, con alguno de los que están allí, ¿no? Los torturadores. Sí. Para terminar esta parte de la historia, porque esto también se da en los años 30, los personajes pasan el oncenio de Leguía. Yo tengo una visión ahí media matizada. La voz narrativa pinta a Leguía como... Augusto B. Leguía como un dictador completo. ¿Crees que el juicio de la historia probablemente ha sido muy duro con Leguía? Porque dice que el que era más corrupto era el hijo y que no sé lo que ocurre, yo creo que... Y él muere en el penal, siempre... Sí, claro, es que todos los muertos usualmente nosotros los declaramos buenos, ¿no? Todos se convierten en buenos. Lo que yo conozco y lo que yo entiendo de Leguía era un tipo que tenía, digamos, tenía como amenaza hasta su propia sombra. O sea, y eso lo lleva a desconfiar de su propia familia. Sus familiares sufrieron en carne propia cuando Leguía sospechaba de que alguno podía quitarle el poder, y eso le granjeó numerosos enemigos. Entonces, si bien hizo varias cosas importantes, también tuvo este lado nefasto. Yo no soy partidario nunca de agarrar y negar a los dictadores, digamos, su condición de dictador porque hayan hecho alguna cosa buena, ¿no? O sea, lo que pasa es que siento que por ejemplo, siempre sacan el tema
de la ley para la construcción forzada de carreteras y tal, Sí, pero duró unos meses. Correcto. Casi ni se aplicó. Correcto. Además, leguía cinceló, pues, incluso la propia Lima la cinceló a su imagen y semejanza, ¿no? La avenida Leguía, que ahora es la avenida Arequipa, y varios lugares. Todavía está una estatua chiquita de la avenida y Leguía recibe estos, como los recibe, pues, Benavides, como los recibe muchos de estos personajes que han tenido su lado terrible, y megalómano, ¿no? ¿Ah? Megalómanos. Megalómano, pero además que persiguieron opositores, que tuvieron una represión, que censuraron, ¿no? Entonces no podemos agarrar y decir, bueno, hizo una cosa buena y tapémonos los ojos sobre todas las otras cosas malas que ha hecho. Claro. Tú empiezas a publicar una edad ya maduro, digamos. Correcto, yo soy así. ¿A qué edad? Yo a los 50 años comienzo a publicar. Le ganaste a Saramago, porque publicó a los 49. Claro, yo comencé a los 50 años, este es mi octavo libro. Octavo, ya, bueno, entonces, octavo libro. Imagínate todo lo que has podido hacer si empezabas desde jovencito. Sí, en realidad fue falta un poco entre la suma de falta de tiempo, decisión. Yo recuerdo cuando tenía 20 y tantos años, un gran amigo mío que además fuimos compañeros de universidad y fuimos roommate en algún tiempo, Pedro Planas, que ya falleció. ¿El papá de Enrique? No, fue un constitucionalista que trabajó, ¿no? Una joven promesa, lamentablemente falleció muy temprano, sobre la época del gobierno de Paniagua. Y Pedro ya había escrito, él es autor de un libro muy importante, El joven Aya, que hizo una investigación sobre todos los orígenes, el origen del APRA, el pensamiento de Aya y todo, entre otros libros que publicó varios. Y siempre Pedro me decía, pero ¿por qué no escribes? Pero escribe. Y yo le decía, pero soy periodista, escribo un artículo, una cosa más pequeña, ¿no? Y nunca, hasta que la historia en el 2004 que viajo a Auschwitz y descubro que existieron peruanos que habían muerto en los campos de concentración, campos de exterminio, comienzo esta investigación y finalmente tomo la decisión de voy a publicarlo, ¿no? ¿Crees que si tu libro Estación final no hubiese tenido el éxito y tú de repente te bajoneabas y dejas de publicar? Sí, definitivamente. Además, no solo el éxito del mío, yo estoy sorprendido porque, mira, ¿cuántos años han pasado? Estamos hablando de 14 años ya, 14 años, y el libro se sigue vendiendo, es referencia en las universidades, en los colegios. El otro día he estado en el Colegio San José de Cluny, por ejemplo, dando una charla para 250 estudiantes que habían leído mi libro y que lo estaban leyendo. O sea, entonces, sí, obviamente el gran trampolín ha sido Estación Final, pero y la editorial me enfocaba, me decía, queremos más, tienes pasta, puedes escribir, y fuera de todo eso, y yo agradezco mucho, el público se ha ido ganando un público fiel que lee mis libros, los comenta, los comparte, y han tenido, es cierto, no todos han tenido el mismo éxito, la misma acogida, pero sí reconozco de que sí hay un público que lee y comenta conmigo. ¿Pero te arrepientes de haberte demorado tanto o ya está, no piensas en eso? En algún momento sí, ¿no? ¿Cuántas cosas hubiera podido escribir en su momento? Además, historia, porque yo he vivido en Brasil, he vivido en Estados Unidos. Recuerdo, por ejemplo, haber estado en la caída del muro de Berlín. O sea, haber llegado 2 días de la caída del muro de Berlín y haber estado ahí, o haber cubierto pues campeonatos mundiales de fútbol, Copa América, o sea, muchos eventos como periodista que yo veo
¿Por qué no me tomé el tiempo y de repente había o sea, muchas anécdotas, muchas historias humanas? Claro, el famoso libro de este periodista Reed, que estuvo 10 días que estremecieron al mundo en el enfrentamiento en la Revolución Rusa entre los mencheviques y los bolcheviques. Claro, bueno, pero, o sea... ¿Qué películas y todo? Claro, lo hizo 2 semanas. Claro, hay muchísimas historias, o sea, he estado en la selva, he estado en los Andes, o sea, he tenido mucha relación. Hay algo que yo no estoy tan de acuerdo, pero sí lo he visto. Estaba escuchando una entrevista de Marco Aurelio Negri con Zabaleta de la generación del 50, si no me equivoco, y Marco Aurelio, que siempre estas citas, ¿no? Que decía que el genio creativo normalmente es hasta los 40, que los grandes creativos hicieron Mozart y tal, que murió a los 30 y tantos, hasta los 40, ¿no? Y de ahí Mahler publicó un libro a los 20 y tantos que ya no se pudo superar, Rimbaud, bueno, murió joven, y de ahí ya no se pueden volver a superar después de los 40. ¿Eso lo sostenía Zabaleta o lo sostenía Marco Aurelio? Marco Aurelio lo pero claro, y Zabaleta se lo retrucaba. Y claro, pero además pues resulta paradójico porque tratándose de Marco Aurelio a la edad que falleció y todo lo que hizo. No, pero lo planteaba como teoría, ¿no? Claro, o sea, es bastante discutible. Yo creo que la persona en realidad tiene un proceso de maduración también. Pero dijo algo que sí me parece interesante y acá puede ser que esté en sentido, digamos, opuesto. Dice, bueno, esto no es nada científico, ¿no? Pero es medio retórico, poético, que los que produjeron mucho y murieron jóvenes es porque de alguna manera sabían que iban a morir y tenían que producir. Que esa es una teoría. En el caso de mi amigo Pedro Planas, por ejemplo, que yo recuerdo con mucho cariño siempre, yo recuerdo mucho a Pedro pasándose madrugadas, días enteros, con esta angustia y esa necesidad de tengo que publicar y tengo que escribir y tengo que hacer. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta necesidad frenética? Me está pasando con mi tesis. Claro, entonces dices, y cuando luego fallece, obviamente te agarras y te preguntas, quizás él intuía algo o había algo en su interior que lo hacía pensar de que sus días estaban contados y que tenía esta necesidad de publicar. Y esto es lo que te quiero preguntar ya casi finalmente. Tú has empezado, digamos, en el segundo tiempo. ¿Sientes que estás apurado porque tienes muchos libros que quieres hacer? No en absoluto. No, y además porque yo creo que cada historia tiene su época de maduración. Como mis libros, primero, son atemporales, o sea, fuera de, no son de la coyuntura ahora, inmediata. Tengo que investigar. Mi estilo, digamos, es investigar y yo parto, Eduardo, de mi propia ignorancia. Claro. Ninguno de mis libros es porque yo sea un especialista, ni me proclame un experto y voy a dar recetas y revelar mis vastos conocimientos. No, yo parto a partir de que desconozco algo y al descubrir algo, al encontrar algo, digo, ¡wow! ¿Pero qué es esto? Claro. Y entonces ahí es donde comienzo la investigación. Te pongo un ejemplo. En ese momento me he propuesto identificar a las últimas personas que llegaron al Perú como esclavos. Ajá. ¿Cuál es su historia? ¿Qué pasó con estas personas? Como esclavos, los traídos de África? Porque además no tenían identidad. A la hora que los traían acá, los obligaban a cambiar de nombre. Y tomar nombre los patrones. Los patrones, los dueños, de la gente que los vendía. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Dónde está su historia? ¿De dónde los sacaron? ¿Quiénes eran sus familias? Entonces, yo estoy fascinado con saber esa historia y quiero luego convertirlo, ojalá que pueda hacerlo, en un libro. Mira, y esto, o sea, a mí me encanta la literatura de no ficción. Estoy leyendo el libro de Juan Manuel Robles, que está excelente, sobre la tragedia en Collins Avenue, los libros de Guillermo Sonda y Gaitalese, pero una cosa, es más chamba que la ficción, porque yo he visto el libro de ficción que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que bueno, es un libro corto, lo hizo en 4 días, creo, Stevenson, que el viaje de Kerouac lo hizo en 2 semanas,
semanas. Entonces no quiere decir que sea fácil hacer ficción, ¿no? Pero este es un chambón porque tienes que investigar. Correcto, son años de entrevistar, de consultar la fuente, de verificar el trabajo. Y no te digo que eso es solo mi parte, el trabajo que tienen mis editores, mis respetos, y yo siempre les estaré eternamente agradecido porque los editores tienen el doble de trabajo porque tienen que estar verificando un fact-checking, no solo el tema de verosimilitud, que en la ficción es solo, sí, es una historia que tú has creado, salió de tu cabeza, mira, es un tema de verosimilitud, es atractiva, la historia engancha, no te engancha. Acá hay un doble trabajo, porque tienes que verificar si la fecha, si lo que tú afirmas de manera rotunda efectivamente ocurrió, cuándo ocurrió, cómo. No significa que no vas a encontrar errores. Yo, en cada edición, por ejemplo, de algunos de mis libros, yo mismo digo, wow, me equivoqué aquí. De repente es un error menor que nadie se dio cuenta, pero yo me di cuenta. Entonces yo inmediatamente digo, la siguiente edición tenemos que corregir esto, porque acá, o porque aparecieron nuevas fuentes. Descubrí un nuevo documento, o entrevisté a alguien que no conocía, y eso... Yo encontré uno chiquito, ¿te has comido un qué? Al final... Ya, pero digamos... de dedo, ¿no? Claro, en el momento, de repente a la hora que estaban haciéndola esto, pero digamos... Mi preocupación básica, más allá de cualquier error o el gazapo, digamos, de una coma o un acento que no estaba colocado, es que el hecho esté debidamente corroborado. Claro. ¿No? Sí, es tremendo. Cuando la gente me dice, ¿por qué no escribes? Porque demoran, le digo. O sea, ustedes creen que a mí me sale la ficción. Pero, finalmente, porque cada rato estoy diciendo final. A pesar de que te demoraste en escribir, pero has estado en prensa escrita, has estado en televisión, en periodismo, ¿tú crees que el hecho de ser periodista es un entrenamiento, una formación? Todo periodista, sobre todo de prensa escrita, quiere ser escritor. O sea, los ejemplos abundan. Casi todos los grandes escritores han sido periodistas y lo siguen siendo. Vargas Llosa, García Márquez. Claro, o muchos son literatos y también incursionan en el periodismo. ¿Qué es lo que ocurre? En mi caso, yo tengo una formación periodística, estudié Ciencias de la Comunicación, y hay algo que yo, por ejemplo, si tú comienzas a revisar todos mis 8 libros y mis artículos, siempre tienen la misma constante, que es un tema de estilo. Yo no intento, digamos, sorprenderte o demostrarte mi gran dotes intelectuales, mi vasto conocimiento, utilizando un lenguaje rebuscado, unas palabras que pueden significar esto o aquello. No, yo siempre he creído, y lo sostengo, se puede decir cosas muy profundas con palabras muy simples. Sí. Entonces, y eso quizás se lo debo al periodismo. Claro. El periodismo, tú sabes, llega a un público muy vasto. Tiene que correr, pero además no puede darse el lujo del periodista de que voy a ir al diccionario a ver qué quiso decir. No. Entonces, trato en lo posible de que cuando escribo, sobre todo porque como hay mucha información que va a procesar, tiene que ser digerible desde el primer momento. Un poco la escuela gringa también, ¿no? Que los narradores norteamericanos. Bueno, yo tengo una formación, he trabajado muchos años en medios americanos, o sea, medios norteamericanos, en la CNN, he trabajado en la agencia... Straight to the point. Claro, en la agencia United Press, que fue mi primera gran trabajo. Pero siento varias notas también de ternura. El hombre es un hombre enamoradizo, Jacobo Gurwitz, la amistad con el chico Revueltas, ¿no? Sí, correcto. Hay bastantes partes tiernas. Es un romántico, era un poeta. Sí. Era un poeta. Entonces era como un soñador, un idealista que nosotros podemos cuestionar su ideología política, y yo no soy moscovita, no podría en ningún caso avalar los crímenes que se cometieron en Rusia en esa época, sobre todo, pero no dejo de sentir o tratar de entender
por qué ese momento y esa coyuntura, y eso es lo que yo trato de que el lector también entienda. ¿Por qué este señor era así? ¿Por qué pensaba así? ¿Por qué actuaba así? ¿Por qué ahora sí terminamos. Llegas, decía la esposa de García Márquez que cuando Gabo, creo que termina de escribir 100 años de soledad, se echa, se encierra a su cuarto y se pone a llorar, ¿ya? No sé si fue con 100 años de soledad, y dice que sintió, porque había terminado el libro, ¿por qué lloras? Siento que todos mis amigos se han muerto, ¿no? ¿Llegaste a sentir por Jacobo Hurwitz, que lo has investigado tanto, un cariño, una amistad? ¿Qué eso está pasando? Dios mío, pero sobre todo lo había apagado. Ahí lo empatamos, no me olvidé. Ya, me decía, repíteme la pregunta, por favor. Te decía que García Márquez, cuando termina de escribir 100 años de soledad, creo que eso lo cuenta su esposa Mercedes, se encerró y se puso a llorar. ¿Pero por qué llora si has terminado? Porque sentía, dijo que todos sus amigos habían muerto. Has convivido un buen tiempo con Jacobo Hurwitz. Sí. ¿Has sentido un cariño, una amistad? ¿Qué has sentido por el personaje? A ver, ¿Te ha gustado conocerlo? Es una extraordinaria pregunta, porque además me ha pasado con Hurwitz, me ha pasado con Elvira de la Fuente, de mi libro Los secretos de Elvira. Como he estado tan cerca de su familia, de sus amigos, de todas las personas que conocieron, he tenido acceso a sus documentos, a sus diarios, a todo eso. Claro, uno nunca puede llegar a conocer a las personas, ni siquiera si están vivas, pero por momentos que yo trataba de reconstruir, a ver, decía, pero ¿por qué hiciste esto? O sea, se sentía como que estaba hablando con el personaje. Mi familia decía, ¿con quién estás hablando? No, pero es que le estoy preguntando a Jacobo por qué hizo esto, a Elvira, pero ¿por qué no tomó esta decisión? Pero era evidente que debía hacer esto. Oh, pero qué bien. Creo que hiciste una gran labor. O sea, ese tipo de diálogo que tú estableces, esa familiaridad que te da, no, yo no he llegado al nivel de García Márquez de llorar porque se ha muerto, no, pero sí a la hora que le puse el punto final realmente, o sea, cuando ya la editora dijo, vamos en frente porque tenemos que cerrar el libro, ya estamos con el tiempo límite, he sentido como esa sensación de cuando tú ya parte alguien, o cuando, no sé, fallece alguien, o sea, ese vacío que te queda, ¿no? Un vacío que también hay que dejarlo ir. Exacto, hay que dejarlo ir, exacto. Bueno, Hugo, oye, Hugo, El espía continental está a la venta en cualquier librería, vamos a ponerle las fotos. Gracias por tu tiempo, porque es un hombre que trabaja en televisión, la verdad está muy ocupado y le he quitado más de una hora, la verdad, te agradezco mucho. Bueno, y si digamos, algunas personas en México lo ven esta entrevista, va a estar en las librerías mexicanas en los próximos días disponible, porque además vincula la historia de México y del Perú de una manera extraordinariamente impactante, ¿no? Sí, de América Latina en realidad. Sí. Gracias, Hugo. Gracias a ti, encantado. Sí.